Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 28 al 32. La familia había decidido tomarse un descanso y hacer una excursión de esquí. Los picos cubiertos de nieve brillaban bajo el sol, y el ambiente era perfecto para un día de diversión. Ranma y Tommy bajaban esquiando juntos, deslizándose con gracia por las suaves pendientes. La coordinación entre ellos era evidente, y las risas que compartían llenaban el aire. Las personas a su alrededor los observaban, comentando lo bien que se veían juntos, como una pareja enamorada que disfrutaba del momento. Ranma, mirando a Hitomi mientras esquían: oye, Hitomi, ¿quién diría que esquiar sería tan divertido? Me alegro de que hayamos venido. Hitomi, sonriendo mientras mantiene el equilibrio: es aún más divertido porque estamos juntos. Hace tiempo que no pasábamos un día como este, solo disfrutando. Ranma sonrió, sintiendo el calor en su pecho. Aunque el frío de la montaña era intenso, estar al lado de Hitomi hacía todo más llevadero. A medida que bajaban por la ladera, Ranma miraba a Hitomi, admirando su habilidad para esquiar. Hitomi, por su parte, notaba cada pequeño gesto de Ranma. La forma en que la miraba, cómo trataba de protegerla de los obstáculos. Había una conexión profunda entre ellos que ambos sentían, pero pocas veces expresaban tan claramente. Ranma, con una mirada traviesa: ¿quieres apostar quién llega primero a la base? Hitomi, riendo: ¿apostar? Sabes que soy más rápida que tú, Ranma. Sin decir nada más, Ranma aceleró su velocidad, esquivando árboles y saltando sobre pequeños montículos de nieve. Hitomi lo siguió, decidida a alcanzarlo. Mientras competían amistosamente, el viento golpeaba sus rostros, y el sonido de sus risas resonaba en el aire frío. Justo cuando ambos estaban disfrutando al máximo, notaron algo extraño. A lo lejos, veían a sus padres, Genma y Soun, bajando la ladera a una velocidad sorprendente. Al principio, parecía que disfrutaban del deporte, pero pronto se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Ranma, frunciendo el ceño: oye, Hitomi, ¿por qué están bajando tan rápido? Hitomi, mirando con atención: ¿qué está pasando? ¿Están siendo perseguidos? Para su sorpresa, Genma y Soun no solo bajaban rápidamente, venían huyendo de algo. De repente, ambos salieron de la ruta señalizada y, entre los árboles, emergió un enorme oso, persiguiéndolos. Genma, gritando: corre, Ranma. Nos está siguiendo. Soun, agitando los brazos: es un oso. ¡Ayuda! Ranma y Hitomi intentaron cambiar de dirección rápidamente, pero la velocidad y la pendiente hicieron que fuera difícil. Al girar bruscamente para evitar al oso, los cuatro, Ranma, Hitomi, Genma y Soun, cayeron en picada, terminando en un estanque de agua helada. El frío les cortó la respiración al instante, y los gritos de sorpresa llenaron el aire. Ranma, saliendo del agua y transformándose en mujer: no puede ser. He evitado mojarme durante días. Ranma miró su reflejo en el agua, viendo su forma femenina. La frustración era evidente en su rostro. Había estado tan cuidadoso todo este tiempo para no tocar el agua fría, y todo ese esfuerzo había sido en vano en un segundo. Hitomi, riendo suavemente mientras se sacude la nieve: supongo que ni siquiera un oso puede detener la maldición. Ranma, gruñendo, pero con una sonrisa: ya lo creo, esto es un desastre. Todos decidieron ir a cambiarse rápidamente. De vuelta en el hotel, mientras los demás se preparaban para continuar con su día, Ranma se encontró con un problema. Su chaqueta de esquí, diseñada para su forma masculina, le quedaba enorme en su forma femenina. La chaqueta era tan grande que apenas podía moverse. Hitomi, riendo: bueno, no puedes ir así.
Aquí, toma una de las mías. Y Tommy le tendió una chaqueta que le quedaba perfectamente. Ranma se la puso y, para su sorpresa, la chaqueta olía a Hitomi, lo que le resultó extrañamente reconfortante. Agradeció en silencio el gesto mientras se ajustaba la prenda. Ranma, sonriendo levemente, gracias, Hitomi. Es mucho mejor y huele bien. Hitomi, sin entender del todo el comentario, simplemente le sonrió mientras se colocaba sus propios guantes. Hitomi, de nada, Ranma. Vámonos, antes de que nos congelemos. Decidieron volver al exterior, donde el frío viento de la montaña seguía soplando. Mientras Hitomi fue a buscar algo para comer, Ranma se quedó afuera, observando el ajetreo de la estación de esquí. Mientras miraba, notó una figura familiar a lo lejos. La abuela de Champú, Cologne, quien estaba también en la estación, aparentemente vendiendo algo en un pequeño puesto de comida. Ranma, frunciendo el ceño, ¿qué hace la abuela de Champú aquí? Intrigado, Ranma decidió seguirla, manteniéndose a distancia mientras observaba sus movimientos. Cologne estaba atareada, atendiendo a los clientes que se acercaban a su puesto. Ranma se acercó lentamente, curioso por lo que podría estar haciendo en un lugar tan remoto. ¿Podría estar tramando algo, o solo estaba aquí de paso? Cologne, notando a Ranma acercarse, «Ah, Ranma, qué sorpresa verte aquí. ¿Disfrutando del día en la montaña?» Ranma, tratando de ocultar su desconfianza, «Pues sí, aunque no esperaba verla por aquí, ¿qué hace usted?» Cologne, sonriendo astutamente, siempre hay oportunidades de negocio, incluso en lugares inesperados. Ranma no pudo evitar sentir que había algo más detrás de la presencia de Cologne en ese lugar, pero antes de poder seguir interrogándola, Hitomi apareció con una bandeja de comida, sonriendo ampliamente. Hitomi, alegre, Ranma, mira lo que encontré. Comida caliente. Ranma le agradeció y tomó un bocado, pero la abuela de Champú, Cologne, observaba atentamente a Ranma mientras este, transformado nuevamente en mujer, trataba de mantener la calma. Su mirada astuta no dejaba pasar ningún detalle, y pronto se dio cuenta de la situación. Cologne, con una sonrisa pícara, vaya, Ranma, parece que has vuelto a tu forma femenina. No me digas que todavía sigues buscando ese antídoto. Ranma, frustrado pero tratando de no mostrarlo, no te creas tan segura, abuela. Voy a quitarte ese antídoto, te lo aseguro. Cologne, riendo suavemente, ¿ah, sí? Bueno, tal vez te dé una oportunidad. Pero, por supuesto, nada es gratis. Te propongo algo, organizaremos una competencia. Si ganas, tendrás tu antídoto. Pero si pierdes, bueno, ya veremos. Ranma entrecerró los ojos, desconfiado de las intenciones de la anciana. No obstante, sabía que no tenía muchas opciones. Antes de que pudiera responder, un bullicio comenzó a escucharse desde la distancia. La multitud cercana al restaurante de Cologne se alborotaba, y las voces comenzaron a elevarse con emoción. Multitud. Una carrera por un día con Champú. Y el colgante que serán los premios. Ranma quedó en shock al escuchar aquello. Cologne, astutamente, ya había planeado todo. Si quería el antídoto, tendría que competir en una carrera cuyo premio, además del antídoto, era un día con Champú. Era como si todo estuviera diseñado para que Ranma no pudiera escapar fácilmente. Ranma, enfadado pero decidido, está bien, aceptó la competencia. No me importa el día con Champú, solo quiero ese maldito colgante. Mientras Ranma hablaba, Hitomi se mantenía en silencio a su lado, pero su mente iba a toda velocidad. Sabía que la abuela de Champú no jugaría limpio, y cualquier cosa que ocurriera en la competencia podría estar manipulada para que Ranma no ganara. Además, recordar su vida pasada le hizo comprender que esta situación no era nueva. La manipulación y las trampas estaban a la orden del día. Sabía que debía hacer algo para ayudar a Ranma sin levantar sospechas. Hitomi,
Pensando en silencio, la abuela de Champú no se lo pondrá fácil. Necesito encontrar una forma de ayudar a Ranma sin que se den cuenta de mis intenciones. Decidida, Hitomi ideó un plan. Se disfrazaría para poder participar en la carrera de incógnito. Sabía que no podía presentarse como Hitomi, ya que la abuela de Champú o Champú misma podrían sospechar de sus verdaderas intenciones. Era importante que pudiera moverse sin ser notada, y de esa forma, ayudar a Ranma en momentos clave durante la competencia. Hitomi, en voz baja, mirando a Ranma, no te preocupes, Ranma. Haré lo que sea necesario para que obtengas ese antídoto. Esa noche, mientras la ciudad se preparaba para el evento del día siguiente, Hitomi comenzó a reunir todo lo que necesitaba para su disfraz. Una peluca, ropa ajustada que no delatara su identidad, y un gorro para ocultar su cabeza. Tenía que ser cuidadosa para no levantar sospechas entre los demás competidores o la familia de Champú. Al día siguiente, la ciudad estaba emocionada. El evento había atraído a muchas personas, todos ansiosos por ver quién ganaría la carrera por un día con Champú y, claro, lo que buscaba Ranma, el antídoto. La competencia había comenzado. Los participantes, incluidos Ranma, Champú, y otros competidores, esquivaban obstáculos mientras esquiaban por el nevado camino. Sin embargo, lo más desafiante no eran los obstáculos, sino el muñeco de nieve que cada competidor debía llevar en sus manos. Si alguien dejaba caer el muñeco, automáticamente quedaba descalificado. Esto añadía una dificultad extra, y la tensión en el ambiente se sentía en cada respiración. Ranma, concentrado, no puedo permitirme perder, necesito ese antídoto. A lo lejos, Hitomi, disfrazada para que nadie la reconociera, esquiaba con destreza mientras mantenía su muñeco de nieve intacto. Sabía que Cologne no se lo pondría fácil a Ranma, y como siempre, su instinto reencarnado le hacía estar un paso adelante. Mientras tanto, Champú sonreía con malicia, segura de que Ranma no podría resistirse a la tentación de ganar un día con ella. Cologne, gritando desde una colina, vamos, Ranma. Si puedes mantener ese muñeco de nieve hasta el final, tal vez tengas una oportunidad. Ranma, determinado, mantenía su muñeco de nieve firme, pero justo antes de llegar a la meta, Cologne saltó de la nada y lo atacó. Cologne, no será tan fácil, muchacho. Los dos comenzaron una feroz pelea en pleno aire. Torbellinos de nieve se levantaban mientras Ranma intentaba esquivar los ataques de la anciana, todo mientras trataba de no soltar su muñeco de nieve. La velocidad de Cologne era impresionante, y Ranma apenas lograba mantener el ritmo. Ranma, gritando mientras esquivaba, esto es trampa, anciana. Mientras tanto, en el borde del campo de competencia, los padres de Ranma y Hitomi, Genma y Soun, veían la escena con total incomodidad. Ambos estaban convencidos de que Ranma estaba intentando quedarse con Champú, y no dejaban de gritarle desde la distancia. Genma, enojado, Ranma, ¿cómo puedes hacerle esto a Hitomi? Ya tienes una prometida. Soun, ¿cómo puedes traicionar a mi hija? Ranma, esquivando un golpe de Cologne, no es lo que parece. Déjenme concentrarme. La multitud observaba la caótica escena, completamente absorta en la feroz batalla entre Ranma y Cologne. Todos estaban tan enfocados en los dos que no se dieron cuenta de lo que ocurría a pocos metros de la meta. Hitomi, silenciosamente y sin llamar la atención, avanzaba esquiando con su muñeco de nieve perfectamente equilibrado en sus brazos. Aprovechando el caos y la distracción, esquivó a los competidores que aún quedaban y, con una sonrisa en el rostro, cruzó la meta. Programador del evento, tenemos un ganador. El anuncio retumbó por todo el lugar, deteniendo la pelea entre Ranma y Cologne. Ambos se quedaron paralizados en medio de sus ataques, completamente atónitos. La multitud comenzó a murmurar, confundida, mientras los competidores, aún lejos de la meta, miraban con incredulidad. Cologne, sorprendida como que tenemos un ganador. Ranma miró hacia la meta y, con ojos muy abiertos, vio a la figura que había cruzado la línea.
la persona se quitaba la gorra, la bufanda y la peluca, revelando su verdadera identidad. Ranma, boquiabierto Hitomi, habiendo ganado la competencia de forma discreta, se subió al podio para recibir los premios, un día con champú y el preciado colgante con el antídoto. Cologne, sorprendida, no esperaba esto. La abuela de champú no pudo evitar reír con admiración por la astucia de Hitomi. Aunque había intentado manipular la competencia a favor de champú, Hitomi había jugado de manera más inteligente. Ranma, corriendo hacia ella y levantándola en el aire con alegría, lo lograste. Ganaste el antídoto. Hitomi, sonriendo mientras lo abrazaba, sabía que no podías hacerlo solo, así que decidí ayudar de una manera más sutil. Ranma estaba eufórico, abrazando a Hitomi mientras daba vueltas en el aire. La multitud, aún atónita, empezó a aplaudir, reconociendo la inesperada victoria de Hitomi. Mientras tanto, champú miraba la escena con frustración, incapaz de aceptar que Hitomi, una vez más, había ganado. Champú, susurrando para sí misma, esto no ha terminado. Mientras tanto, Ranma y Hitomi disfrutaban de su victoria. Ranma no podía dejar de sonreír, sabiendo que finalmente tenía el antídoto en sus manos gracias a Hitomi. El beso en la mejilla que ella le dio fue la culminación perfecta de una victoria que habían compartido juntos. Hitomi, después de haber ganado la carrera, tenía en sus manos el antídoto que ayudaría a Ranma a solucionar el problema de su transformación en mujer. Sin embargo, también había ganado un premio inesperado. Un día completo con champú. Hitomi no lo necesitaba, y, por supuesto, prefería no pasar tanto tiempo con alguien que había intentado arrebatarle a Ranma más de una vez. Pero al ver la expresión de desagrado en el rostro de champú, algo dentro de ella despertó. Una pequeña chispa de travesura, una parte de ella que, a pesar de ser más madura que champú, quería disfrutar de la situación. Si iba a pasar ese día con champú, al menos se aseguraría de que fuera a su manera. Hitomi, con una sonrisa sutil, champú, querida, no te preocupes, estoy deseando pasar este día juntas. Pero ya que soy la ganadora, creo que puedo decidir cómo vamos a pasar el día, así que he decidido que serás mi guardaespaldas por hoy. Champú frunció el ceño, sus ojos brillando con una mezcla de incredulidad y furia contenida. Ella, la orgullosa amazona, convertida en una simple guardaespaldas para Hitomi. Champú, molesta. Champú no guardaespaldas de nadie. Champú fuerte, no sirvienta. Pero antes de que pudiera negarse por completo, Hitomi la miró con una expresión inocente, pero firme. Hitomi, con tono suave pero determinado, pero ese es el premio, ¿no? Si no quieres cumplirlo, siempre podemos hablar con tu abuela y cambiar las reglas, aunque algo me dice que ella no estaría muy contenta si hicieras eso. Con el rostro apretado por la ira, Champú no tuvo más remedio que aceptar, aunque en lo profundo de su ser, deseaba que este día pasara rápido. Mientras tanto, Ranma observaba la escena desde un lado, claramente divertido por cómo Hitomi manejaba la situación. Sabía que Champú no tomaría bien la humillación, pero también sabía que Hitomi era mucho más astuta de lo que Champú pensaba. Se acercó a Hitomi y le susurró al oído con una sonrisa. Ranma, en voz baja, no sabía que podía ser tan traviesa. Hitomi le lanzó una mirada cómplice y se encogió de hombros, aunque en su interior se sentía un poco más satisfecha de lo que admitiría. Después de todo, Champú había causado muchos problemas a lo largo del tiempo. Hitomi, sonriendo, solo un poco de justicia, Ranma. Nada cruel. Los tres comenzaron a caminar por la ciudad, con Champú siguiendo a Hitomi de cerca, como si realmente estuviera protegiéndola. Hitomi no perdió la oportunidad de aprovechar cada pequeña situación. Cuando llegaron a una concurrida plaza llena de gente, Hitomi se giró hacia Champú. Hitomi, con una sonrisa irónica, Champú, ¿puedes abrirnos paso? Hay demasiada gente y no quiero que me empujen. Champú, aunque claramente frustrada, no tuvo más remedio que cumplir con el deber de escoltar a Hitomi.
Se abrió paso con agilidad y fuerza, como la guerrera que era, asegurando que ni Tommy ni Ranma fueran empujados por la multitud. Mientras lo hacía, su rostro estaba cada vez más tenso. Mientras caminaban, Ranma no pudo evitar reírse en silencio. Aunque sabía que Champú era peligrosa cuando se enfadaba, no podía evitar disfrutar del pequeño triunfo de Tommy. Champú, por su parte, estaba cada vez más irritada, pero trataba de no perder el control. Sabía que no podía hacer nada hasta que terminara el día. El grupo decidió detenerse en un pequeño restaurante para comer algo. Y Tommy, continuando con su plan, le pidió a Champú que consiguiera una mesa, a pesar de que el lugar estaba lleno. Y Tommy, con voz dulce: Champú, este lugar parece muy concurrido. ¿Podrías conseguirnos una mesa? No quiero esperar demasiado tiempo. Con una mirada de pura frustración, Champú entró al restaurante y usó su presencia intimidante para asegurarse de que les dieran una mesa rápidamente. La escena no pasó desapercibida para los otros clientes, que miraban con asombro cómo la joven amazona conseguía lo que quería sin pronunciar una sola palabra. Mientras tanto, Tommy y Ranma esperaron afuera, disfrutando de la vista de la gente asombrada. Al sentarse a la mesa, Champú permaneció de pie, siempre alerta, aunque estaba claro que su paciencia se agotaba. Ranma, burlón, no sabía que Champú podía ser tan servicial. Y Tommy, riendo: bueno, es solo por hoy. Estoy segura de que mañana todo volverá a la normalidad. Mientras comían, Champú se mantenía cerca, claramente furiosa, pero cumpliendo con su misión de guardaespaldas. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, ella se interponía, asegurándose de que Tommy estuviera bien protegida. Más tarde, mientras caminaban nuevamente por las calles, Champú ya no podía soportar más. Champú, enojada ya es suficiente. Champú ha hecho todo lo que pidiste, pero este día termina ya. Y Tommy, fingiendo sorpresa tan pronto. Pensé que estábamos disfrutando del día juntas. Además, aún quedan unas horas, ¿no? Champú estaba a punto de estallar cuando, de repente, apareció Mus, quien, al ver a Champú, corrió hacia ella con los brazos abiertos, solo para estrellarse contra una farola debido a su falta de visión. Champú lo ignoró, pero su presencia solo aumentó su frustración. Mus, gritando: Champú, luché por ti. Estoy seguro de que deberías estar conmigo. Ranma, al ver la situación, intervino rápidamente, poniéndose frente a Tommy mientras Mus, aún confundido, intentaba ganarse la atención de Champú. Ranma, con burla: parece que hoy todos están más interesados en pelear por Champú que en pasar un buen día. Champú, gritando: Champú no quiere pelear por Ranma más. Champú, cansada de esto. Y Tommy, viendo que la situación se desbordaba, decidió terminar con su pequeña broma. Aunque Champú la había puesto en situaciones incómodas muchas veces, no quería llevar la situación demasiado lejos. Así que con una sonrisa final, se acercó a Champú. Y Tommy, con voz tranquila: está bien, Champú. Tu trabajo de hoy está hecho. Puedes descansar. Champú, aliviada, suspiró profundamente, aunque su orgullo estaba claramente herido. No dijo nada más, pero la tensión en su cuerpo era evidente. Sabía que Tommy había ganado más que un simple día con ella. Había logrado sacarla de su zona de confort y la había dejado humillada, aunque de manera sutil. Al final del día, Tommy y Ranma se alejaron juntos, mientras Champú y Mus se quedaban atrás, la primera claramente irritada y el segundo aún tratando de llamar su atención. Ranma, con una sonrisa, no sabía que tenías ese lado. Tommy, hoy aprendí algo nuevo. Tommy, riendo: solo por un día. No me gusta ser cruel, pero Champú necesitaba una pequeña lección de humildad. Mientras caminaban hacia la puesta de sol, Tommy y Ranma se dieron cuenta de que, aunque las cosas con Champú nunca serían fáciles, al menos por un día, Tommy había ganado no solo el antídoto, sino también una pequeña victoria personal. Y mientras tanto, Champú observaba desde lejos, llena de celos, mientras se preguntaba cómo podría vengarse.
Esa noche, como era habitual, Ranma y Akane tenían otro de sus enfrentamientos verbales. Las discusiones entre ambos siempre comenzaban por cosas triviales, pero, como siempre, escalaban rápidamente. Ranma, con su habitual arrogancia, lanzaba comentarios que hacían que Akane se enfureciera aún más. Justo cuando parecía que la situación podría salirse de control, Kasumi interrumpió el ambiente tenso, llamando a todos al salón principal. Kasumi, con una voz suave, todos, miren esto. Alguien ha dejado un desafío en la puerta. La familia se reunió alrededor de Kasumi mientras ella sostenía un papel cuidadosamente doblado. Al desplegarlo, reveló una carta de desafío dirigida al Dojo Tendo. El retador, cuyo nombre no era mencionado, exigía un combate al día siguiente para demostrar quién era el más fuerte. Aunque este tipo de desafíos eran más comunes en los viejos tiempos, parecía que alguien quería medir fuerzas con la familia Tendo una vez más. Tendo, con emoción, es una cuestión de honor. Debemos aceptar este desafío por el prestigio del dojo. El maestro Tendo, siempre nostálgico por los tiempos pasados, estaba listo para lanzarse al combate él mismo. Pero antes de que pudiera decir algo más, decidió que era mejor que Akane representara al dojo. Tendo, mirando a Akane con orgullo, Akane, hija, este combate es tuyo. Estoy seguro de que podrás defender el honor del dojo. Akane, aunque algo sorprendida, no dudó en aceptar. Sin embargo, Kasumi, siempre preocupada por el bienestar de su hermana menor, expresó su inquietud. Kasumi, con tono suave, ¿estás segura, Akane? Es un desafío muy serio, y no sabemos quién es el oponente. Akane, siempre orgullosa, estaba a punto de decir que lo haría sola, cuando algo la detuvo. Sus ojos se posaron en Ranma, quien, como siempre, se encontraba relajado, con una expresión despreocupada. Decidió hacer algo inesperado. Akane, mirando a Ranma, Ranma puede ayudarme. La sala entera quedó en silencio. Era raro que Akane pidiera ayuda, y menos de Ranma, con quien siempre competía. Incluso Ranma pareció sorprendido por la petición, levantando una ceja, incrédulo. Ranma, con tono burlón, ¿tú, pidiendo mi ayuda? Esto es nuevo. Akane frunció el ceño, claramente irritada por la reacción de Ranma, pero no dejó que eso la desanimara. Akane, firme, no te lo pediría si no creyera que es necesario. Esto es por el honor del dojo. Hitomi, observando desde un lado, sentía una mezcla de preocupación y curiosidad. No podía negar que, a pesar de las constantes peleas, Akane y Ranma formaban un buen equipo cuando trabajaban juntos. Por eso, cuando Akane pidió ayuda, Hitomi no pensó mal de la situación y estuvo de acuerdo. Hitomi, mirando a Ranma, creo que deberías ayudarla, Ranma. Si Akane lo ha pedido, es por una buena razón. Ranma, al escuchar a Hitomi, cambió su actitud. Sabía que Hitomi rara vez intervenía en estas situaciones, pero si ella pensaba que era una buena idea, entonces tal vez debía hacerlo. Ranma, suspirando, está bien, lo haré. Todo sea por el dojo. Akane, al escuchar esto, no perdió tiempo. Se dirigió rápidamente a Ranma y le dijo que comenzaran a entrenar de inmediato. Aunque la familia pensó que el entrenamiento podría esperar hasta la mañana siguiente, Akane estaba decidida a no perder ni un minuto. Akane, con determinación, vamos, Ranma. Entrenemos ahora. No tenemos mucho tiempo. Hitomi, preocupada por lo tarde que era, se ofreció a acompañarlos al patio para asegurarse de que todo estuviera bien. Pero, sorprendentemente, Akane la detuvo. Akane, con una sonrisa, no te preocupes, Hitomi. Es tarde y no queremos que te quedes sin descansar. Ranma y yo podemos manejar esto. Hitomi dudó por un momento, pero al mirar el reloj, se dio cuenta de que, efectivamente, ya era muy tarde. A pesar de que su instinto le decía que acompañara a su hermana y a Ranma, decidió confiar en Akane y retirarse a su habitación. Después de todo, el dojo estaba en buenas manos. Hitomi, sonriendo, está bien, Akane. Pero no te sobreesfuerces, ¿de acuerdo?
Akane asintió, y Hitomi se retiró a su cuarto. Pero en cuanto Hitomi desapareció de la vista, Akane se giró hacia Ranma, con una expresión que mezclaba seriedad y algo más. Akane, con voz más suave, vamos, Ranma. Quiero asegurarme de que esté todo bien para mañana. Akane había sido muy clara al decir que el entrenamiento era por el honor del dojo, pero había algo más que no mencionaba. Sabía que cada momento que pasaba con Ranma era importante, y aunque a veces parecía no soportarlo, había una parte de ella que disfrutaba estar a su lado. En esos momentos de entrenamiento, cuando ambos trabajaban juntos en lugar de pelear, Akane sentía una conexión diferente con Ranma. Mientras practicaban, Akane, aunque enfocada en el combate, no podía evitar sentirse un poco más relajada. Cada vez que Ranma la corregía o la ayudaba a mejorar una técnica, ella lo escuchaba con atención. Incluso cuando él hacía algún comentario sarcástico, ella ya no se molestaba tanto como antes. Era como si, poco a poco, algo en su dinámica estuviera cambiando. Ranma, con una sonrisa, oye, no estás tan mal, Akane. Si sigues así, tal vez puedas ganar mañana sin mi ayuda. Akane, sonriendo de medio lado, no necesito que me elogies, Ranma. Solo asegúrate de estar listo para mañana. A lo largo de la noche, el entrenamiento continuó, con ambos cada vez más compenetrados en sus movimientos. Para Akane, este era uno de los pocos momentos en los que podía estar con Ranma sin pelear. Aunque jamás lo admitiría en voz alta, disfrutaba de esos instantes en los que no tenían que competir, sino trabajar juntos. Al finalizar la sesión de entrenamiento, ambos estaban agotados, pero satisfechos. Ranma, siempre confiado, estaba seguro de que Akane lo haría bien en el combate. Akane, por su parte, aunque cansada, se sentía más tranquila sabiendo que contaba con Ranma a su lado. Cuando se separaron para ir a descansar, Akane miró a Ranma por un momento antes de hablar. Akane, en voz baja, gracias por ayudarme, Ranma. Ranma, sorprendido por la sinceridad en su voz, simplemente asintió, sin saber qué decir. Aunque las palabras entre ellos a veces no eran necesarias, ambos sabían que, de alguna manera, esa noche había sido diferente. Ranma se dirigió a su habitación, mientras Akane se quedó en el dojo por unos minutos más, reflexionando sobre todo lo que había pasado. Al día siguiente, la mañana comenzó como siempre en la casa de los Tendo. Ranma y Hitomi desayunaban juntos, como era habitual. Solían compartir estos momentos, conversando de forma tranquila, mientras Nabiki y Akane se marchaban temprano a la escuela. Sin embargo, esta vez, Akane no salió como de costumbre con Nabiki. En lugar de eso, decidió quedarse un poco más en la mesa con ellos, algo inusual. Hitomi, sonriendo mientras le sirve más té a Ranma, parece que hoy todos tienen energías extra, ¿verdad? Ranma, bromeando mientras termina un bocado, más bien, es el entrenamiento de ayer. Me dejó más despierto de lo normal. Normalmente, estos desayunos eran momentos tranquilos entre Hitomi y su prometido. Hablaban de cosas cotidianas, como sus clases o los entrenamientos. Pero hoy, Akane, que no solía quedarse a charlar con ellos por las mañanas, comenzó a involucrarse en la conversación. Y esta vez, estaba concentrada en los detalles del combate que se avecinaba en el dojo. Akane, mirando a Ranma, ¿crees que deba cambiar mi postura al atacar desde el costado? Me di cuenta de que pierdo un poco de equilibrio cuando lo intento. Ranma, un tanto sorprendido por la pregunta de Akane, asintió y dejó los palillos en la mesa. Ranma, con seriedad, sí, deberías inclinarte menos hacia adelante. Eso te permitirá moverte más rápido y controlar mejor tus golpes. Puedo ayudarte a corregirlo después. Hitomi observaba la interacción entre ellos con interés. Sabía que Ranma y Akane no siempre se llevaban bien, pero cuando se trataba de artes marciales, parecían encontrar un terreno común. Ver a su prometido y a Akane hablar de manera tan fluida la hizo sonreír. Le alegraba ver que podían cooperar cuando se trataba de algo tan importante como la defensa del dojo. Hitomi,
Amablemente, me alegra que puedan trabajar juntos en esto. Será importante que estén en sincronía. Akane, sonriendo con gratitud, sí, la verdad es que nunca pensé que pediría la ayuda de Ranma, pero creo que será lo mejor. A Hitomi le sorprendió escuchar eso de Akane, ya que ella solía ser muy orgullosa. Sin embargo, parecía que esta vez estaba dispuesta a dejar de lado ese orgullo por el bien del dojo. Eso le daba confianza de que las cosas saldrían bien. Durante el resto del desayuno, la conversación siguió entre Ranma y Akane, discutiendo las estrategias y técnicas que usarían. Hitomi, aunque algo callada, estaba contenta de que Ranma y Akane pudieran llevarse bien, al menos en estos momentos. Sin embargo, no podía evitar notar la cercanía entre los dos. Aunque sabía que su relación con Ranma era sólida, una pequeña chispa de inquietud surgía en su interior al ver lo bien que se entendían cuando hablaban de artes marciales. Cuando terminaron de desayunar, Akane se levantó de la mesa, lista para ir a la escuela, pero esta vez no salió corriendo con Nabiki. Esperó a que Ranma y Hitomi terminaran también, algo que no era común en ella. Akane, mirando a Ranma listo para la escuela. Podemos seguir hablando de las técnicas en el camino. Ranma, un poco sorprendido por la actitud de Akane, asintió. Hitomi observó a ambos desde su asiento, sin decir nada al respecto, pero sintiendo que algo había cambiado en la dinámica. No le molestaba, pero no podía evitar pensar que Akane estaba disfrutando de esa interacción más de lo normal. Ranma, tomando su mochila, está bien. Pero recuerda que no es solo sobre la fuerza, también tienes que mantener la mente clara. Si te pones a pelear sin pensar, perderás. Akane, riendo, no te preocupes, Ranma, no perderé la cabeza. Estoy segura de lo que haré. Ambos salieron por la puerta, caminando juntos hacia la escuela, mientras continuaban discutiendo sobre el combate. Hitomi los observó desde la entrada, con una pequeña sonrisa. Sabía que Ranma era su prometido y que los sentimientos entre ellos eran fuertes, pero ese día, la cercanía entre él y Akane había sido innegable. Era una mezcla de orgullo y algo de celos lo que sentía, aunque intentaba no darle demasiada importancia. A pesar de todo, confiaba en que Ranma siempre estaría a su lado. Y aunque Akane y él tenían una conexión por las artes marciales, sabía que su relación con Ranma era especial. La mañana había sido un recordatorio de que, aunque podían compartir momentos con otros, siempre regresarían al lugar que les correspondía, uno junto al otro. En la clase de gimnasia, el ambiente era el habitual hasta que llegó el turno de Ranma para hacer su demostración. Mientras se preparaba, el sonido familiar de una campana de bicicleta llamó la atención de todos. Champú, siempre confiada, apareció montada en su bicicleta, irrumpiendo en el campo como si fuera la estrella del espectáculo. Champú, sonriendo con superioridad Ranma, mira lo que traigo hoy. Te va a interesar mucho. Con un gesto dramático, Champú sacó un sobre pequeño de su bolsillo y lo mostró a todos. Luego, colocó un perro en una tina con agua fría, y en cuestión de segundos, al verter el contenido del sobre en el agua, el perro se transformó en un hombre. Los estudiantes, al igual que Ranma, quedaron asombrados ante lo que acababan de presenciar. Champú, con una sonrisa triunfante, este es un polvo especial. Todo aquel que se lo unte podrá ser un hombre para siempre, sin importar cuántas veces caiga en agua fría. Ranma no podía creer lo que escuchaba. La posibilidad de liberarse de su maldición parecía estar a su alcance, algo que había deseado durante tanto tiempo. Sin poder ocultar su emoción, se adelantó hacia Champú. Ranma, ansioso, eso es increíble. ¿Qué es este polvo? ¿Dónde lo conseguiste? Champú, con una sonrisa traviesa, no te preocupes, Ranma. Te daré este sobre, pero con una condición. El ambiente se tensó. Akane, que había estado observando la escena con recelo, intervino rápidamente antes de que Champú pudiera continuar. Akane, frunciendo el ceño, nada es gratis, Ranma. Ten cuidado con lo que te pide.
Champú, ignorando completamente el comentario de Akane, se acercó aún más a Ranma, haciendo su oferta con un tono juguetón. Champú, con una mirada encantadora, solo quiero una pequeña cita contigo, Ranma. Esta tarde, después de las clases. Si aceptas, este sobre es tuyo. Ranma, con la mente completamente absorta en la posibilidad de ser hombre para siempre, no procesó del todo las implicaciones de la propuesta. Estaba demasiado emocionado como para pensar con claridad. Sin dudarlo, aceptó. Ranma, con determinación. Está bien, Champú. Acepto. Si eso significa que seré hombre para siempre, no hay problema. La sonrisa de Champú se amplió, satisfecha con la respuesta. Por otro lado, Hitomi, que había estado observando desde un costado, se quedó paralizada. No sabía qué pensar. La idea de Ranma siendo permanentemente un hombre era algo que ambos habían deseado, pero la condición que Champú había impuesto la dejó desconcertada. ¿Qué significaba esto para su relación? ¿Cómo podría Ranma haber aceptado tan fácilmente, sin pensar en las consecuencias? El silencio incómodo que siguió fue interrumpido por Akane, quien, con visible molestia, se volvió hacia Ranma. Akane, con un tono frío: ¿y qué pasa con nuestro enfrentamiento esta tarde? ¿Te olvidas de que tengo un reto en el dojo? Contaba contigo para ayudarme. Ranma, todavía eufórico por la oferta de Champú, apenas prestó atención a las palabras de Akane. Ranma, sin preocuparse. No te preocupes, Akane. Con la práctica que hicimos ayer, estás más que lista. Mejoraste mucho, estarás bien sin mí. Akane lo miró con una mezcla de incredulidad y enojo. Ranma, cegado por su deseo de librarse de su maldición, no parecía darse cuenta de lo que estaba haciendo. Hitomi, por su parte, observaba la escena, aún procesando lo que acababa de suceder. La emoción de Ranma era contagiosa, pero algo dentro de ella le decía que esto no iba a terminar bien. Akane, conteniendo su molestia: claro, Ranma, tienes razón. Estoy perfectamente bien sola. Aunque Akane trató de disimular su frustración, todos notaron el cambio en su tono. Champú, satisfecha con el resultado, se despidió con una sonrisa triunfante, saliendo de la clase en su bicicleta, segura de que su plan estaba en marcha. Cuando ella se fue, el ambiente en la clase se volvió aún más tenso. Los estudiantes, que antes estaban emocionados por la demostración de Champú, ahora murmuraban entre sí, sorprendidos por la reacción de Ranma. Mientras tanto, Hitomi seguía en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y confusión. Sabía que Ranma no lo había hecho con malicia, pero aceptar una cita con Champú sin considerar sus sentimientos o las consecuencias le dolía más de lo que quería admitir. El resto del día transcurrió con esa sensación incómoda en el aire. Ranma, por su parte, seguía pensando en el polvo milagroso y lo que significaría para su vida. Pero Hitomi, mientras observaba a su prometido con una mezcla de amor y preocupación, no podía evitar sentir que algo más estaba en juego. Algo que no tenía que ver con la maldición, sino con la lealtad y las promesas no dichas que formaban la base de su relación. Aquella tarde en la casa Tendo, el ambiente estaba cargado de una mezcla de nerviosismo y expectativa. Ranma, vestido y listo para su cita con Champú, se preparaba para salir, pero antes de irse, sabía que debía aclarar las cosas con Hitomi. No quería que ella malinterpretara sus acciones, aunque él mismo estaba consciente de lo delicado de la situación. Ranma se acercó a Hitomi, quien estaba sentada en la sala con la mirada perdida, tratando de procesar todo lo que había pasado ese día. Ranma, con voz firme pero suave: Hitomi, tengo que ir a esta cita. No es porque quiera, lo sabes. Solo lo hago para liberarme de esta maldición. En cuanto tenga la oportunidad de quitarle el polvo a Champú, vendré de inmediato para ayudar a Akane con el enfrentamiento. Hitomi lo escuchaba en silencio, mirando sus ojos llenos de determinación. Sabía que Ranma siempre había odiado la maldición que lo transformaba en mujer, y la idea de deshacerse de ella era algo que él había anhelado desde hacía mucho tiempo.
pero la rapidez con la que había aceptado la oferta de champú la hacía reflexionar. ¿Acaso lo que estaban construyendo juntos, su relación, no era suficiente para que Ranma pensara en las implicaciones de una cita con otra chica? Ranma notó el silencio prolongado de Hitomi, y aunque su corazón le decía que ella estaba incómoda, no quería detenerse. Su mente seguía enfocada en la posibilidad de librarse de la maldición. Al ver que Hitomi no decía nada, decidió acercarse un poco más. Se inclinó hacia ella y, con un gesto cariñoso, le dio un suave beso en la cabeza. Luego, la envolvió en un abrazo cálido, intentando transmitirle que todo esto era temporal y que, en el fondo, ella era lo más importante para él. Ranma, en voz baja, no te preocupes, Hitomi. Solo será por esta vez. Hitomi sintió el calor de Ranma y su aroma familiar, pero en su mente las dudas seguían rondando. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué siempre había algo que se interponía entre ellos? Sin embargo, no dijo nada. Sabía que Ranma estaba decidido y, al fin y al cabo, su maldición era un asunto importante. Tal vez era mejor no interferir. Ranma, al no escuchar respuesta alguna, interpretó el silencio como una especie de aceptación. Se apartó lentamente del abrazo, dándole una última mirada llena de confianza antes de girarse para marcharse. Hitomi lo observó mientras salía por la puerta, con un nudo en el estómago que no desaparecía. Sabía que Ranma lo hacía por una causa justa, pero eso no le quitaba la sensación de que algo más profundo estaba en juego, algo que ni siquiera Ranma parecía comprender del todo. Mientras la puerta se cerraba tras él, Hitomi se quedó en la sala, contemplando el silencio. Ranma, nervioso pero decidido, caminaba al lado de Champú mientras intentaba mantener la calma. La cita, que había comenzado con un falso sentido de seguridad, se estaba volviendo más complicada de lo que había anticipado. Al principio, para ganarse la confianza de Champú, le había dado unas flores, esperando que el gesto fuera lo suficientemente convincente. Champú, al recibirlas, sonrió de manera coqueta, pero justo en ese momento, aprovechando la distracción, Ranma le había rociado un polvo especial sobre las flores, esperando que eso le permitiera quitarle la mochila sin que se diera cuenta. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Mientras estaba bajo un árbol, buscando desesperadamente en la mochila el sobre que contenía el polvo que lo convertiría en hombre para siempre, lo que encontró en su lugar fue un gato. El terror se apoderó de Ranma al instante. Su miedo a los gatos era legendario, y al ver al animal, dejó caer la mochila y retrocedió bruscamente, casi tropezando. En ese momento, Champú apareció con una sonrisa de satisfacción. No será tan fácil, Ranma, dijo con una risa traviesa. Ranma, todavía sacudido por el susto, no tuvo tiempo de reaccionar antes de que Champú le propusiera ir al cine. A regañadientes, aceptó, sabiendo que tenía que seguir el juego para obtener el polvo. En el cine, Champú disfrutaba de la película romántica que había elegido. Las escenas de amor llenaban la pantalla mientras ella miraba a Ranma con ojos brillantes, claramente intentando disfrutar de la cita. Pero Ranma estaba demasiado ansioso para concentrarse en la película. Todo lo que podía pensar era en cómo librarse de la maldición y regresar a la normalidad, además de evitar cualquier movimiento que lo acercara más a Champú. Champú se dio cuenta de su distracción y, con un tono seductor, le preguntó: Ranma, ¿es por Hitomi que estás así? Ranma no respondió de inmediato, pero su incomodidad era evidente. Sostuvo una lata de refresco en sus manos, y sin pensarlo, la apretó demasiado, haciendo que el líquido se derramara sobre sus piernas. Champú lo observaba con una mezcla de diversión y frustración, sabiendo que el corazón de Ranma no estaba realmente en esa cita. Si me besas, te daré lo que tanto deseas, dijo Champú, mirándolo con una sonrisa provocadora. Ranma, desesperado por terminar con todo, se lo pensó por un segundo, pero en lugar de ceder, hizo lo inesperado. De repente, tomó las manos de Champú y, en un rápido movimiento, le arrebató el sobre que tenía escondido.
Champú, sorprendida, soltó un pequeño grito mientras Ranma se levantaba rápidamente de su asiento y corría hacia la salida. Ranma, ese sobre no es el verdadero, gritó Champú mientras lo seguía en su bicicleta. El verdadero está conmigo, y si lo quieres, tendrás que seguirme hasta la casa Tendo. Ranma se detuvo en seco al escuchar las palabras de Champú. Su frustración aumentaba con cada segundo que pasaba. No quería prolongar más esta farsa, pero sabía que si quería el polvo, tendría que jugar según las reglas de Champú. Champú, con una sonrisa, lo invitó a subir a su bicicleta. Ranma, resignado, aceptó la oferta y juntos comenzaron a dirigirse a la casa Tendo. Mientras cruzaban un parque, el padre de Ranma, Genma, apareció de repente frente a ellos, llevando una cubeta de agua fría. Antes de que pudieran reaccionar, Genma, en su usual torpeza, derramó accidentalmente el agua sobre Champú, lo que provocó que se transformara en un gato en un instante. Al ver al gato, Ranma entró en pánico y empezó a pedalear mucho más rápido, acelerando el paso para alejarse lo más posible de su mayor temor. Champú, convertida en gato, maullaba mientras intentaba mantenerse en la bicicleta. El caos aumentaba con cada segundo, y mientras corrían por las calles, la situación se volvía cada vez más surrealista. Ranma, ahora completamente desbordado por el miedo y la frustración, solo podía pensar en llegar a la casa Tendo lo más rápido posible y acabar con esta loca aventura de una vez por todas. Mientras tanto, en la casa Tendo, el retador llegó puntual. Era un hombre imponente, alto y robusto, con una cabeza calva y brillante como un melón. Su apariencia intimidante hizo que todos en la casa contuvieran la respiración. Hitomi, junto a sus hermanas y su padre, estaban sentados observando, mientras que Akane se encontraba frente al enorme contrincante, lista para el combate. Al dar inicio, se notaba que Akane intentaba mantener su postura defensiva, pero las tácticas del hombre eran mucho más agresivas de lo que había anticipado. Su primer ataque fue un torbellino de golpes rápidos que Akane apenas lograba esquivar. A pesar de su valentía, cada vez le costaba más defenderse, y pronto quedó atrapada en uno de los ataques especiales del retador, el torbellino de tableros, una técnica que la lanzó contra el suelo con fuerza, dejándola sin aliento. Hitomi observaba todo con una creciente sensación de impotencia. No soportaba ver a Akane en esa situación, sabiendo que no tenía forma de intervenir sin romper las reglas del combate. Sin embargo, cuando vio que Akane estaba al borde de ser derrotada, su instinto fue más fuerte que su razón. Antes de que alguien pudiera detenerla, se levantó de su asiento y corrió al centro del dojo, lanzándose directamente contra el retador. El hombre, sorprendido por la interrupción, sonrió despectivamente y aceptó enfrentarla también. Empezó a usar las mismas técnicas que había empleado con Akane, pero Hitomi, sin experiencia suficiente y debilitada por la tensión, no pudo esquivar sus ataques tan eficazmente. Golpe tras golpe, comenzó a sufrir heridas visibles, aunque intentaba mantenerse en pie. Justo cuando parecía que el combate iba a tomar un giro aún peor, la puerta del dojo se abrió de golpe, y Ranma, aún en su forma femenina, apareció en bicicleta, lanzándose directamente entre Hitomi y el retador. La tensión aumentó al ver cómo Ranma intervenía en el momento crítico. Hitomi, aunque herida, le pidió que tomara su lugar. Ranma, por favor, enfréntate a él, le dijo mientras intentaba mantener la compostura. Ranma, al ver las heridas de Hitomi y el cansancio en su rostro, se preocupó profundamente. No solo por la gravedad de la situación, sino por el estado en que su prometida había quedado. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, Nabiki apareció con un cubo de agua caliente y lo arrojó sobre Ranma, devolviéndolo a su forma masculina. Primero, enfócate en el retador, dijo Nabiki con su usual tono sarcástico, mientras Ranma sentía con determinación. Hitomi, ahora más debilitada, se retiró del centro y se sentó junto a su familia. Akane, tras recuperarse un poco, se unió a Ranma en el combate. Juntos, comenzaron a enfrentar al retador con una sincronización perfecta, combinando sus técnicas.
La pelea se volvió feroz, pero la experiencia de Ranma y la tenacidad de Akane finalmente los llevaron a la victoria. Los movimientos coordinados entre ambos lograron que el retador cayera derrotado, y el Dojo Tendo mantuvo su honor intacto. Cuando todo terminó y el retador fue derrotado, Ranma se acercó rápidamente a Hitomi, visiblemente preocupado. La levantó en sus brazos para llevarla a su cuarto y curar sus heridas. Mientras caminaba, se detuvo un momento y la miró a los ojos. Ranma, ¿estás bien? No deberías haberte metido en la pelea, Hitomi. Te preocupas demasiado por nosotros. Hitomi, con una sonrisa cansada. No podía simplemente quedarme sentada viendo a Akane en esa situación. Además, ¿qué clase de prometida sería si no te apoyara en los momentos difíciles? Ranma, aún cargándola, suspiró y asintió con una sonrisa. Ranma, entiendo, pero tienes que cuidar más de ti misma. No quiero que salgas lastimada por mi culpa. Justo en ese momento, Champú apareció, interrumpiendo la conversación. Se acercó a ellos con una sonrisa de satisfacción y un brillo de celos en sus ojos. Champú, Ranma, ¿y nuestra cita? Dijiste que estaríamos juntos hoy, y además, me besaste. ¿Recuerdas? Ranma frunció el ceño y negó rápidamente, sin soltar a Hitomi. Ranma, no te besé, Champú. No hagas esto más complicado de lo que ya es. Lo único que me importa ahora es que Hitomi esté bien. Champú, viendo que no ganaría esta vez, suspiró de forma teatral y sacó el sobre que tenía guardado. Champú, está bien, Ranma. Te daré esto, pero no será gratis la próxima vez. Entregándole el sobre con el polvo mágico, Champú le lanzó una última mirada antes de subirse a su bicicleta. Champú, cuida bien a Hitomi, porque esta batalla aún no ha terminado. Con esas palabras, Champú se alejó rápidamente, dejando a Ranma y Hitomi solos nuevamente. Ranma, más tranquilo, miró a Hitomi. Ranma, vamos, te llevaré a tu cuarto. Necesitas descansar. Hitomi, con una sonrisa débil. Gracias, Ranma, pero sabes que no me detendré de protegerte, por más que insistas. Ranma sonrió mientras seguía caminando hacia el cuarto, sabiendo que Hitomi era alguien a quien nunca podría proteger completamente de su propia valentía, pero sintiéndose agradecido por tenerla a su lado. Ranma y Genma están sentados en la orilla del estanque, la lluvia comienza a caer. Ranma mira al cielo con frustración. Ranma, suspirando ¿por qué me dejé engañar por Champú? Dijo que ese polvo me haría hombre para siempre. Genma, en su forma de panda, encoge los hombros, mirando hacia el agua. Genma, con un gruñido, panda. Ranma, gira la cabeza, sí, ya sé. Me lo dijiste. Pero pensé que esta vez sería diferente. La lluvia se intensifica, y Ranma se levanta, frotándose la frente. Ranma, esto es un desastre total. Solo quería deshacerme de esta maldición, y ahora estoy aquí, empapado, gracias a Champú. Genma se aproxima a Ranma y le da una suave palmadita en la espalda. Genma, con su tablón, recuerda, Ranma, a veces la gente hace promesas que no pueden cumplir. No puedes confiar en todos. Ranma, mirando al estanque, lo sé, pero, frunce el ceño, me engañó también. ¿Y ahora qué? Si me mojo, volveré a ser mujer. Genma se sienta junto a él, contemplando la lluvia. Genma, con serio, a veces, las cosas no salen como uno espera. Pero eso no significa que debas rendirte. Ranma, suspirando, tienes razón. Es solo que, después de todo lo que pasó, pensé que esta vez podría cambiar las cosas. Genma asiente, con una expresión comprensiva. Genma, en voz baja, la vida está llena de sorpresas, hijo. Pero no estás solo. Hitomi y Akane están contigo. Ranma, mirando hacia el horizonte, sí, Hitomi siempre ha estado ahí para mí. Y Akane, aunque a veces es un reto, también se preocupa. La lluvia cae más fuerte, y Ranma se pone de pie, mirando al estanque con determinación. Ranma,
Con firmeza, no puedo dejar que esto me detenga. Voy a hablar con Hitomi y contarle todo. Champú no se saldrá con la suya esta vez. Genma se levanta también, mostrando su apoyo. Genma, asintiendo, eso es, Ranma. Tienes que ser honesto con tus sentimientos. No dejes que el miedo te detenga. Ranma, sonriendo ligeramente, gracias, papá. No sé qué haría sin tu apoyo, incluso si a veces eres un panda. Ambos ríen un poco, y Ranma camina dentro de la casa. Ranma, mirando atrás al estanque, bueno, al menos tengo una nueva meta. Esta vez, voy a enfrentar a Champú y asegurarme de que no me engañe de nuevo. Fin del capítulo 32.